This week, as we know, 16.5 tons of cocaine has been seized. They seized the shipment of over 8,000 kilograms of cocaine in the port of Rotterdam. Officials say the vessel traveled via Panama from Ecuador, which is now one of the main exporters of cocaine to Europe and the United States. MSC Loreto, Kamakura Maru, Hamburg Express, Atlantic Champagne. Decenas de miles de barcos navegan por los océanos del mundo. Hoy, alrededor del 90% del transporte internacional de mercancías se realiza por vía marítima. En Europa, los puertos comerciales compiten ferozmente por esta enorme fuente de ingresos, y los Países Bajos están claramente a la cabeza. El puerto de Rotterdam es la puerta de Europa al comercio mundial. Pero esta victoria tiene su precio: el crimen organizado. En medio de este gigantesco flujo de mercancías, los traficantes ocultan sus productos. Mafias internacionales, cárteles de producción y pandillas callejeras se alían en un sistema basado en la explotación, la violencia y la lógica del mercado. Como centro neurálgico del comercio mundial, los Países Bajos se han convertido en el núcleo de esta red criminal que infiltra a Europa y sacude incluso a los estados de derecho más estables. En los últimos 20 años, el puerto de Rotterdam se ha convertido en una pesadilla para muchos. La culpable, la cocaína. Esta es la historia de un desastre. En los años 90, Estados Unidos se ve inundado de cocaína procedente de América Latina. El gobierno estadounidense y el ejército colombiano destruyen primero el cártel de Medellín de Pablo Escobar y luego el de Cali. El sistema necesita reinventarse. En busca de nuevos mercados, muchos traficantes de drogas se dirigen hacia Europa. En el sur, los grupos mafiosos italianos establecidos se encargan de la cocaína y la distribuyen a España y Francia. En el norte, el puerto de Rotterdam ofrece mejores condiciones. Aquí llegan todas las mercancías de América Latina destinadas a Alemania, Bélgica, Luxemburgo y el norte de Francia. Por eso, cientos de narcotraficantes colombianos se dirigen aquí para explorar el terreno. Los colombianos valoraban sobre todo una cosa de los Países Bajos: la cultura empresarial del país. Aquí podían traficar drogas casi sin ser detectados, adaptándose a las estructuras económicas y al comercio a través de contenedores. Lo que más me interesó fueron las interconexiones entre el mundo legal y el ilegal. El criminólogo argentino Damián Saich es el primero en documentar este nuevo flujo de cocaína desde América Latina. A mediados de los años 90, los hallazgos aún eran modestos. Unos pocos kilos aquí y allá, cocaína en maletas, bolsas deportivas y en el cuerpo de las llamadas mulas que llegaban en avión. En aquel entonces, Damián Saich investigaba en la comunidad latina de Ámsterdam. Hablaba con narcotraficantes colombianos encarcelados, visitaba bares de salsa e iglesias. Rápidamente me pude dar cuenta de que mis interlocutores no pertenecían a ninguna mafia y hablaban del tema con bastante franqueza. Por aquel entonces, en Cali, ya existían más de 400 redes de exportación de cocaína. Conozco a un vendedor y a un comprador. ¿Por qué no juntarlos y cobrar una comisión? Así fue como el contrabando de cocaína
en los Países Bajos, controlado por redes internacionales, aumentó de manera constante. Alrededor del año 2000, la demanda de cocaína se dispara. Los criminales colombianos necesitan mano de obra local para logística y venta callejera y reclutan a jóvenes desempleados. A los colombianos no les gusta trabajar con neerlandeses, y con neerlandeses me refiero a personas blancas. Prefieren hacerlo con personas de Surinam o de las Antillas. Y luego están los marroquíes de segunda y tercera generación, cuyos padres llegaron como trabajadores migrantes y que ahora se involucran en el narcotráfico. Estos grupos se mezclan y los criminales de tercera generación se convierten en figuras centrales del hampa neerlandesa. Peligrosos criminales con experiencia en robos a bancos y joyerías se convierten en ayudantes de los narcotraficantes colombianos. Estos llamados extractores se infiltran en el puerto de Rotterdam, abren el contenedor correcto, sacan la cocaína y desaparecen. Un trabajo sencillo, porque como en cualquier lugar de Europa, el puerto de Rotterdam también es de fácil acceso. Entre los extractores se destaca especialmente un hombre, Gwenet Marta. Nacido en la isla caribeña neerlandesa de Curazao, Marta representa un nuevo tipo de criminal. Encarnó la primera alianza entre las bandas callejeras holandesas y los narcotraficantes colombianos, un fenómeno hasta entonces sin precedentes en Europa. En Ámsterdam, Gwenet Marta es una estrella. A los 20 años ya es jefe de banda. En las peleas de boxeo, su nombre se exhibe como un estandarte. Creció en la calle y su trayectoria siguió el patrón clásico. Comenzó con una pequeña pandilla y fue ascendiendo hasta convertirse en un criminal de alto nivel. Lo llamaban el hombre sin sombra, porque nadie podía atraparlo. Para Gwenet Marta, el trabajo de extractor es tan sencillo que las cantidades aumentan rápidamente. Y pronto piensa, 1 o 2 entregas más o menos, los colombianos no lo notarán. Así, la banda de Marta poco a poco se va independizando. Pasaron del hashish a la cocaína. Las ganancias se dispararon y se volvieron muy ricos. La economía de las drogas genera beneficios enormes muy rápidamente, porque la cocaína es la droga más rentable. La riqueza repentina se le sube inevitablemente a la cabeza de los dealers. En pleno centro de Ámsterdam, las rivalidades se resuelven con armas de guerra. La sociedad neerlandesa se alarma y se pregunta si está siendo infiltrada por el crimen organizado. Se inician numerosas investigaciones y se arresta a algunos jefes, no tanto por el tráfico de drogas, sino por homicidio. La economía de las drogas continúa, solo se persiguen los actos de violencia. Las autoridades neerlandesas saben que no sirve de nada combatir solo la violencia mientras el comercio continúe. Pero, ¿cómo atrapar a los jefes de las bandas? A veces simplemente entra en juego la suerte. En 2007, Gwenet Marta es detenido por lavado de dinero y encarcelado. Pero el dinero hace que los muros se resquebrajen. Dit is Gwenet Marta. Op 12 mei 2008 dus ontsnapte de toen 34-jarige Marta uit de gevangenis in Heer Hugo Waard. Vandaar dat de hoofdofficier van Justitie in Amsterdam een beloning van €5.000 uitlooft voor die tip die leidt tot de aanhouding van Marta.
En 2009, tras un año y medio fugado, Gwenet Marta es detenido y llevado de vuelta a prisión. Sus cómplices quieren continuar con su negocio y se declaran la guerra entre ellos. Bij een schietpartij gisteravond laat in Amsterdam-West zijn 2 doden gevallen. De slachtoffers zaten in een auto met Frans kenteken. Het gaat vermoedelijk om een liquidatie. Rond 10:30 zijn er schietincidenten geweest in de Staatsdierenbuurt, onder andere in de Van Bossenstraat. Daarbij is op een auto geschoten met automatische vuurwapens. La irrupción de la violencia extrema en el espacio público preocupa a la población, alimentada por la investigación de 2 periodistas y su bestseller, Mokro Mafia, la mafia marroquí. Marroquí se convierte en un término que la extrema derecha aprovecha. Dus ik vraag aan jullie, willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? Dan gaan we dat regelen. No existe una mocromafia. No se trata solo de marroquíes, sino de hombres de distintos orígenes, neerlandeses, marroquíes, turcos, antillanos, surinameses. Y no es una mafia clásica. Esa forma no existe. Las bandas neerlandesas funcionan según un modelo distinto. Se organizan a lo largo de la cadena de valor de un producto y priorizan la competencia sobre el origen. Esto conduce a alianzas estables con cárteles de producción y mafias internacionales. Un nuevo modelo criminal que en la siguiente década abarcará toda Europa. Desde Malmö en Suecia hasta el norte de Marsella, hoy se aplican las mismas estrategias que siembran miedo y desconfianza. Gwenet Marta, el intocable capo de la llamada Mocromafia, es solo una manifestación de un fenómeno más grande que él. A principios de 2013 sale en libertad, pero su libertad será breve. Gwenet Marta es asesinado el 22 de mayo de 2014. Het gebruik van zwaar geweld in de onderwereld neemt sterk toe. Voorlopig dieptepunt de liquidatie van Gwenet Marta gisteravond. Kopstuk in de internationale drugshandel. En de geweldsexplosie is voorlopig niet afgelopen. Voor jonge criminelen was Marta een held. Una enorme ola de violencia sacudió al mundo de Lampa. En 2014 murieron 38 personas. Esta cifra constituye un récord absoluto en la historia del crimen organizado en los Países Bajos. En 2015, la policía neerlandesa se encontraba estancada en su lucha contra las redes criminales. Ese verano apareció la primera pieza del rompecabezas. Amenazado por un rival, un traficante se entrega a la policía. Los investigadores le muestran fotos de conocidas figuras del mundo de Lampa sin ningún resultado. Entonces el traficante mencionó un nombre que nadie conoce: Ridwan Taghi. ¿Quién? ¿Quién es Ridwan Taghi? Ese fue el primer momento en el que la policía escuchó hablar de él. Incluso escribieron mal su nombre. Cuando se menciona el nombre de Ridwan Taghi, nadie sospecha que será la figura clave del comercio de cocaína en los Países Bajos. Un hombre respetado y temido, cuyo negocio se basa en la invisibilidad, tan discreto que incluso sus allegados solo lo llaman P. Nacido en un pueblo del Rif, Taghi llega de niño a los Países Bajos y crece en un barrio obrero de Utrecht. A los 20 años viaja con identidades falsas por Bélgica, España y Marruecos. Taghi transforma las rutas del hashish familiares del Rif en rutas de cocaína. Y durante 15 años construye en secreto su imperio.
Durante todo ese tiempo, no hubo investigaciones en su contra, ni detenciones, ni condenas. No hubo nada. A finales de 2015 aparece la segunda pieza del rompecabezas. En una redada en Ámsterdam se descubre un arsenal de armas. Granadas de mano, fusiles de asalto, munición y decenas de teléfonos móviles. Para la policía, estos teléfonos son mucho más importantes que las armas. Son teléfonos cifrados. Estos dispositivos cuentan con un software de encriptación basado en Pretty Good Privacy o PGP, un método desarrollado en los 90 por un ingeniero estadounidense. Los SMS, correos electrónicos y llamadas encriptadas solo pueden ser leídas por el destinatario, tampoco pueden rastrearse. En aquel entonces, los cifrados PGP se consideraban perfectos. Los smartphones cambian la criminalidad organizada. La tecnología de encriptación acelera el negocio de las drogas. Un neerlandés puede vivir en Dubái, gestionar entregas de cocaína en el puerto con un equipo local y al mismo tiempo mantener contactos en Colombia o Venezuela. Todo esto sin necesidad de viajar. El hallazgo de los teléfonos cifrados coincide con una serie de ataques islamistas en Francia y Bélgica. El terrorismo de ISIS impulsa la cooperación internacional en seguridad. Los teléfonos incautados en Ámsterdam interesan tanto a las autoridades francesas como a las belgas. Le kamikaze a été identifié par ses empreintes. Dans toute une série de dossiers, on tombe sur des téléphones qui sont impossibles à lire. Encontramos teléfonos que no podían ser desbloqueados. Con el tiempo, se incautaron cada vez más, tanto aquí en Bélgica como en Países Bajos, Francia y Alemania. Incluso en Finlandia aparecieron teléfonos cifrados. Después de este hallazgo quedó claro: si desbloqueamos estos teléfonos, podremos leer sus mensajes secretos. Para las fuerzas policiales europeas surge una oportunidad. En secreto se emplean hackers para descifrar los códigos. Una tarea gigantesca y casi imposible. Además, el tiempo apremia, ya que los narcotraficantes continúan operando sin ser detectados y eliminan a cualquiera que se acerque demasiado. En 2016, el brillante periodista de investigación Martin Kok entra en el punto de mira. Fue el primero en hablar públicamente sobre Ridwan Taghi y sus cómplices. Martin Kok era un bloguero de crímenes y un antiguo delincuente que había matado a 2 personas. Ya en libertad, cambió su vida y comenzó un blog. No se ajustaba a los estándares periodísticos, pero fue el primero en informar sobre Ridwan Taghi. En su blog relataba sus aventuras y los intentos de asesinato fallidos en su contra. Bom geplakt, bom. Bomberoni. Je bent toch die elkaar doodschieten of opblazen voor een verhaaltje. Als je daar aan toe gaat geven, dan zeg ik van dan wordt morgen een ander weer bedreigd, een ander is weer bedreigd. En dan kan je niks meer over schrijven, die mensen toch? Dat hun de baas meteen hier. Maar dat gaat niet. El 8 de diciembre de 2016, Martin Kok es asesinado de un disparo en la cabeza frente al burdel que frecuentaba en las afueras de Ámsterdam. Su funeral fue tan inusual como su vida. Es escoltado por sus fieles acompañantes. Y sobre el ataúd hay una copa de champán.
En enero de 2017 aparece la tercera pieza del rompecabezas. Uno de los matones de Taji se entrega a la policía y colabora. Nabil Bakali describe los métodos de la organización y revela el seudónimo de Taji, bajo el cual el jefe da sus órdenes. Estos protocolos de interrogatorio se convierten más tarde en un elemento central de la investigación que conduce al juicio de Marengo. Mientras tanto, Ridwan Taji dirige sus negocios desde su escondite. Ha encontrado refugio en un pequeño paraíso, el lugar predilecto de banqueros de inversión, cleptócratas y multimillonarios: Dubái. En mayo de 2017 se celebra un evento. Un miembro del clan criminal irlandés Kinahan se casa en Burj Al Arab, la joya entre los palacios de Dubái. Los Kinahan tienen un negocio familiar que se transmite de padre a hijo. Tráfico de drogas y armas, asesinatos, extorsión, lavado de dinero. El día de la boda, la agencia antidrogas estadounidense, la DEA, infiltra a un informante que presencia una reunión de varias organizaciones criminales. El jefe de la camorra, Raffaele Imperiale. Edin Gacanin, narcotraficante neerlandés bosnio con empresas ficticias en las Islas Vírgenes Británicas y en Dubái. Rico el chileno, que trafica cocaína entre Latinoamérica y los Países Bajos. Y Ridwan Taji. La DEA denomina a este grupo como Supercártel, una alianza entre mafia, crimen organizado y bandas callejeras. El poder del supercártel se evidencia en 2019, cuando en Filadelfia se inspecciona uno de los mayores barcos portacontenedores del mundo, el MSC Gallané. La aduana estadounidense descubre en los contenedores 20 toneladas de cocaína. La carga venía de Chile, pasando por Panamá y Bahamas, y estaba destinada originalmente a Rotterdam. Comencé como jefe de la policía portuaria de Rotterdam hace 10 años. Por aquel entonces, se incautaban alrededor de 5 toneladas de cocaína al año, a veces 6, a veces 4. En 2017, de repente fueron 22 toneladas. Esa fue la primera señal de un cambio. Al año siguiente, encontramos 33 toneladas. Decidimos averiguar por qué los puertos del norte de Europa se habían vuelto tan atractivos para los narcotraficantes. A pesar de realizar 150 inspecciones al año, cada vez llegaba más cocaína a Rotterdam. Fue así que decidimos cambiar nuestro método de trabajo y buscamos las causas. Casi 14 millones de contenedores llegan aquí, uno cada 2 segundos. Rotterdam está conectado con más de 1000 puertos. Su puerto de 44 kilómetros de longitud ofrece 100 kilómetros de muelles. La sección más reciente es el enorme complejo Maasvlakte, directamente en el Mar del Norte, donde atracan los grandes portacontenedores. Aquí concentra la policía sus investigaciones. Descubrimos que el 98% de todas las drogas incautadas aquí llegaban al país a través de la misma terminal. Resulta que los códigos de acceso confidenciales de las empresas de transporte se pueden conseguir fácilmente a cambio de pagos de 5 o 6 cifras. También descubrimos que muchas empresas
Tenían una única cuenta comercial, con solo una contraseña compartida por todos. Quien abandonaba la empresa a menudo podía seguir utilizando sus credenciales de acceso durante años. Esto dejaba en claro lo fácil que era conseguir el código de liberación de un contenedor. El puerto de Rotterdam tiene numerosas brechas de seguridad. 100 kilómetros al sur, en Bélgica, es aún más fácil. Amberes Brujas, el segundo puerto de contenedores más grande de Europa, ofrece a los criminales una ventaja significativa. Es el punto de transbordo europeo más importante para mercancías provenientes de Latinoamérica. El problema de la cocaína se manifestó por primera vez en 2013. A partir de 2016, hemos constatado que las cantidades incautadas han ido aumentando año tras año. Recientemente, hemos incautado 120 toneladas en Bélgica. Esta cifra nos sitúa a la cabeza de toda la Unión Europea en materia de cocaína. Pero ese no es el resultado que la sociedad espera de nosotros. Debemos detener el flujo de drogas, y hasta ahora no lo hemos logrado. Por eso surgió la idea de escanear todos los contenedores. Le propuse al gobierno comprar escáneres y colocarlos directamente en las terminales, para que los criminales no tengan oportunidad de acceder a la cocaína. La idea es elevar los obstáculos de tal manera que la carga ni siquiera llegue a su destino. Nuestro objetivo es, en el futuro, poder lograr escanear el 100% de los contenedores de riesgo procedentes de Sudamérica y África Occidental. Eso serían aproximadamente 354,000 contenedores. Actualmente estamos escaneando 36,000 al año. En la mayoría de estas imágenes no se observa demasiado, pero nuestros analistas pueden identificar pilas sospechosas basándose en diferencias de densidad. Aquí se pudo encontrar media tonelada de cocaína. El 90% de la cocaína que llega a nosotros está destinada a nuevos mercados como República Checa y Rumania. Son países donde la demanda está aumentando. Los Países Bajos venden cada vez más cocaína a un creciente número de estados. La época de las pequeñas cantidades se ha terminado. Ahora los grupos de compra y los mayoristas dominan el mercado. El funcionario de aduanas permanece en el anonimato para protegerse él y a su familia. Sobornar o intimidar al personal de aduanas y del puerto no le cuesta mucho a los cárteles. Para los narcotraficantes, esto se ha vuelto indispensable. Ahora deben sacar contenedores completos del puerto, con camiones, documentos válidos para cruzar las fronteras, almacenes para reempaquetar la mercancía y furgonetas para su distribución. A esto se suma todo un ejército de mayoristas que venden la mercancía en las ciudades y pueblos de Europa. Tras meses de investigación, las piezas del rompecabezas finalmente encajan.
La policía neerlandesa tiene pruebas suficientes para vincular a Ridwan Taghi con 6 asesinatos y 4 intentos de asesinato, pero el hombre sigue prófugo, hasta que comete un error que lo delata. En 2017, cuando ordena asesinar a un rival en Marrakech, sus sicarios matan por error al hijo de un juez marroquí. Ahora también lo busca la policía del rey. Eso cambió todo el juego. A partir de entonces, Marruecos no toleró más a criminales neerlandeses marroquíes. No queremos este tipo de violencia en nuestro país. A partir de ese momento, las autoridades colaboraron estrechamente con nuestra policía para poner fin a este problema. En diciembre de 2019, fuerzas especiales irrumpen en una villa aparentemente deshabitada en Dubái, donde Ridwan Taghi estaba sentado frente al televisor con una copa de vino tinto. Es esposado y detenido. Tras su extradición, el enemigo público número 1 es encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Vught. Lo que Ridwan Taghi no sabía entonces era que la policía sabía todo sobre él. Desde 2015, las autoridades policiales europeas, estadounidenses y australianas actúan contra plataformas de comunicación encriptadas y las desmantelan. Tras la detención de Taghi a finales de 2019, los neerlandeses reconstruyen su historial telefónico y los servicios que utilizaba. El ejemplo más reciente es EncroChat, una red de comunicación cifrada. Sus datos están en un centro de datos en Roubaix, al norte de Francia. La gendarmería francesa logra introducir un virus y penetrar en el sistema supuestamente impenetrable. La barrera se rompe y millones de mensajes son descifrados. Ese fue un momento fantástico para todos. En el centro de operaciones de Europol, de repente aparecieron los primeros mensajes y empezamos a leerlos. Allí los delincuentes que operaban internacionalmente hablaban abiertamente sobre sus actividades criminales: narcotráfico, asesinatos, lavado de dinero y sobornos a funcionarios públicos. Fue un gran éxito. En junio de 2020, las fuerzas neerlandesas, tras meses de escuchas telefónicas, allanaron Vaus-Plantage. En este pueblo de 1.200 habitantes, cerca de la frontera belga, la policía descubre varios contenedores que supuestamente estaban siendo utilizados por delincuentes como celdas y cámaras de tortura. El único punto positivo: la cámara de tortura nunca llegó a usarse. Pero los investigadores de Europol ya se enfrentan al próximo desafío. Tras el cierre de EncroChat, en 2020 la delincuencia organizada se pasó masivamente a un competidor, una plataforma canadiense llamada SkyECC. Promocionados como cada vez más seguros, estos teléfonos encriptados se venden con la promesa de proteger la libertad de expresión y la privacidad. 70.000 usuarios en todo el mundo, casi una cuarta parte de la zona de Rotterdam y Amberes. Pero sobre todo, SkyECC es técnicamente más avanzado que EncroChat. Tras encontrar los servidores, grabamos conversaciones encriptadas. Recopilamos datos durante 18 meses, sin estar seguros de poder descifrarlas alguna vez. A principios de 2021 se envía una actualización a los teléfonos de los usuarios: un virus troyano. Decenas de miles de suscriptores caen en la trampa. La policía obtiene así las claves privadas de los teléfonos. Comienza la fase en vivo,
los datos interceptados se descifran en tiempo real. Una avalancha de mensajes inunda las pantallas de Europol y de las fuerzas policiales de Países Bajos, Bélgica y Francia. Las unidades especiales belgas trabajaron incontables horas extra durante meses para identificar los objetivos más importantes. En el proceso salió a la luz algo indescriptible. Se desplegó ante nosotros la magnitud mundial de los crímenes. Muchas imágenes mostraban víctimas desmembradas, una violencia inconcebible. Y luego, tras semanas de escucha y descifrado, comienza la acción. Se pone en marcha una enorme operación internacional en la que aduanas, policía, agencias fiscales y justicia cooperan estrechamente. Se producen más de 10.000 arrestos en Bélgica, Francia, Países Bajos, España, los Balcanes y América. La llamaron guerra contra el crimen organizado. Hubo detenciones en Sudamérica, Centroamérica y en otros lugares como Marruecos. Se quería desmantelar toda la red. Paralelamente, los investigadores golpean al supercártel. Tras Taghi y Rico el chileno, también son encarcelados Imperiale y Edin Gachanin. Además, se incautan 90 toneladas de cocaína, un récord histórico. Sin estas investigaciones, hoy sabríamos mucho menos sobre el crimen organizado, sus vínculos con la economía y el Estado, el uso de la corrupción y la violencia, o el alcance de las ganancias y las redes globales. Había corrupción en todos los niveles, en las administraciones municipales, en Hacienda, en aduanas, por supuesto, en la policía, entre abogados. Finalmente, pudimos dimensionar el tamaño de estos grupos y redes criminales. Y eso también mostró cuán peligrosos son. Decidimos apuntar a los niveles superiores, una oportunidad única que ofreció el hackeo de Sky SC. Por lo general, los líderes permanecen inaccesibles debido a múltiples capas de protección. Las investigaciones internacionales sobre los teléfonos cifrados conducen a un gran avance en el conocimiento. En el mundo judicial surge un nuevo término: la cima de la jerarquía. Tras casi 6 años de investigaciones, el juicio de Marengo concluye en una atmósfera de plomo. Desde la cárcel, Ridwan Taghi amenaza con secuestrar a la princesa heredera Amalia y al primer ministro Mark Rutte. Y el terror vuelve. El abogado Dirk Wiersum, defensor del testigo protegido Nabil Bakali, es asesinado en 2019 frente a su casa. Casi 2 años después, el conocido periodista Peter de Vries es ejecutado en pleno centro de Ámsterdam. Ik sta natuurlijk toch in de arena en daar moet je een gevecht leveren. Daar kom je niet met mooie praatjes weg. Daar moet je gewoon leveren. Daar moet je voor staan. Wij doen vandaag uitspraak in de zaken van alle 17 verdachten. Als verdachte hebt u lang moeten wachten op uw vonnis. Maar dat geldt zeker ook voor de nabestaanden. Ook zij hebben lang moeten wachten op ons oordeel. Dat zal hun verdriet zeker niet minder hebben gemaakt. Dat alles geeft dit proces een gitzwarte rand. Ridwan Taghi krijgt levenslang. El 27 de febrero de 2024 se dicta la sentencia. Cadena perpetua para Ridwan Taghi y 2 de sus colaboradores más cercanos.
y 190 años de cárcel para los otros 14 acusados. Al final de este histórico proceso, los Países Bajos respiran aliviados. Pero persiste un temor latente. Bélgica, Francia, Alemania, Finlandia y Suecia experimentan una violencia similar vinculada al narcotráfico. Sin embargo, a menudo falta conciencia al más alto nivel político, aunque se trate de seguridad interna. En lo que respecta al apoyo político, por ejemplo, para exigir más recursos, se observa que la ciudadanía es especialmente sensible al terrorismo, porque este cuesta vidas humanas. Todos se ven como posibles víctimas del terrorismo, similar a la pedofilia, donde uno ve en las víctimas a sus propios hijos. Paradójicamente, esa conciencia está ausente con el crimen organizado. Sin embargo, mi experiencia como fiscal demuestra que la amenaza que representa el crimen organizado desestabiliza nuestras sociedades occidentales mucho más que el terrorismo. Por eso, las autoridades judiciales a menudo deben esforzarse mucho para convencer a la gente. Por primera vez, en el Parlamento, mostré imágenes del expediente. Imágenes extremadamente crueles y sangrientas. El objetivo era impactar a los parlamentarios para que aprueben los recursos necesarios para combatir el crimen. ¿Por qué les cuesta tanto a los estados reconocer el peligro para nuestras sociedades? Porque el contrabando de drogas ocurre a la sombra del comercio internacional. El puerto de Rotterdam se ha convertido en una fortaleza. Se eliminaron los códigos de acceso. Los muelles están automatizados. Ya no hay trabajadores portuarios en el lugar. Casi inevitablemente, el contrabando se traslada a puertos más pequeños y menos seguros como Le Havre o Livorno. Apenas exterminadas, las redes criminales vuelven a crecer como por arte de magia, casi idénticas. Una historia sin fin. La llamada guerra contra las drogas se asemeja a una guerra de fe. Se trata de mera política simbólica, sin ninguna estrategia para alcanzar la victoria. De hecho, esta guerra no está destinada a ganarse, sino a perpetuarse para siempre. Hoy, la criminalidad y la violencia siguen una estrategia que antes era exclusiva de grupos armados: la guerra asimétrica. Este modelo concebido en el corazón de Europa está dando paso a una nueva era: la gangsterización del mundo y el inicio de una nueva lucha.